Bueno, bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy vamos a hacer un análisis sobre lo que está pasando en Europa. Después de los atentados de París, los atentados en Francia, ha habido bastante movimiento, sobre todo no solo político, sino también ya militar, con bombardeos. Vamos a analizar el día de hoy sus causas, sus efectos y qué consecuencias podría traer para la humanidad todo este tema. Para aquello hemos invitado a Daniel Crespo, experto en temas de Medio Oriente, a Quinto Lucas, ex vicecanciller de la República, y al doctor Carlos Estarella, jurista y analista de política internacional. Bueno, aquí en los estudios de la ciudad de Quito le doy la bienvenida a Daniel Crespo y Quinto Lucas. No sé si ya Carlos Estarella está en los estudios de Guayaquil, me confirman, todavía no ha llegado. Bueno, comienzo entonces con el estudio de Quito. Voy con Daniel Crespo. Daniel, ¿estamos frente a una guerra civilizatoria? Bueno, para empezar, buenos días con todos, muy buenos días, Carlos, por esta invitación. Es un tema que ya lo hemos topado en ocasiones anteriores. En el año 2012 casualmente. Sí, exactamente. Tenemos un conflicto cultural, sí lo tenemos así. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en hablar de una guerra civilizatoria de este momento, pero que tiene un componente cultural, eso es inevitable. Más allá de los hechos puntuales que hemos visto en los últimos días, de la atención que ha suscitado los atentados, las redadas, los anuncios del ISI de nuevos ataques, tenemos que ir un poco más allá, ver con mayor profundidad qué es lo que ha provocado que lleguemos a este momento. Las soluciones militares como las que se están llevando a cabo en Siria, la muy posible extensión en las próximas horas del estado de excepción en Francia, son medidas necesarias, indeseables quizás, para solucionar un problema coyuntural. Pero eso no nos lleva a la raíz del asunto, que termina siendo, en este aspecto, cultural. Y ahí es donde se nos abre el abanico de aristas. Cómo esas personas que han llegado, no ahora, sino que ya son migrantes de primera, segunda generación a Europa Occidental, han asimilado lo que podríamos denominar los valores democráticos civiles occidentales. Y por otro lado, cómo esas sociedades han realmente asimilado a estas personas. ¿Las han intentado acoplar a sus sistemas o la realidad de un gueto cultural es lo que ha llevado a un sistema de exclusión donde no encuentra una salida identitaria? Ok, ahí yo tengo varias inquietudes y voy donde Quinto. Primero, esto tiene un origen y tiene una causa, que es el no querer respetar la diversidad cultural del mundo, y todo ese mundo de colonizaciones del pasado ha traído como consecuencia esto. Tiene ese origen, pero también tiene un origen mucho más cercano, que es un origen económico. Si nosotros vemos cómo surge el Estado Islámico, surge de la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Irak, en Afganistán y en Siria después, e indirectamente en Libia. Entonces hay una causa, digamos, económica, en el sentido de que ¿por qué intervino Estados Unidos y la OTAN en Irak y en Siria? Supuestamente, en principio, era para combatir Al Qaeda en Irak y en Afganistán, pero la realidad era de que, así en palabras firmes, se querían apoderar del petróleo iraquí. Y mientras Saddam Hussein era su amigo, era fácil transar con él. Cuando se volvió enemigo, lo mejor era a ese país, Irak, tratar de diezmarlo y transformarlo en varios estados. Y es lo mismo que está ocurriendo con Siria. Pero hay aquí una diferencia tremenda entre lo que significó Al Qaeda y lo que significa el Estado Islámico en ese sentido. ¿Cuál sería esa diferencia, Quinto, y después Daniel? Pero aquí también es importante esto, porque cuando surge el Estado Islámico, tanto Estados Unidos como la OTAN no es que lo combaten como decían combatirlo, porque hay informaciones muy concretas de que las potencias occidentales le estaban comprando petróleo al Estado Islámico en las zonas donde estaba asentado, tanto en Irak como en Siria. Petróleo regalado, que tiene mucho que ver
con es petróleo comprado previamente a que empiecen a caer los precios del barril de petróleo. Entonces, todo eso está enmarcado dentro de una colonización económica y colonización política por parte de Occidente. Lo que no se dieron cuenta es que era lo que estaban creando. Estaban creando un monstruo que justamente para bajar a Bashar al-Assad terminaron creando un monstruo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ISIS, el Estado Islámico, conocido como el Estado Islámico, y Al-Qaeda, Daniel? Bueno, de hecho ISIS nació como una célula de Al-Qaeda. Eso sería un primer punto. Tenemos que, para ver el origen del ISIS, retrotraernos a lo que fue el colapso del gobierno de Saddam Hussein. El ISIS nace en Irak, fundado a partir de miembros de la célula de Al-Qaeda, que estaba manejada por al-Zawahiri, este jordano que murió en un ataque de los Estados Unidos. Y dentro de los grupos que fueron entrando a Siria desde la frontera iraquí para combatir al gobierno de Bashar al-Assad, estuvieron, por ejemplo, el Frente al-Nusra, estuvo el Estado Islámico de Irak, que después cambió su nombre, Estado Islámico de Irak y de Levante, y que por sus formas tan violentas de manifestarse, terminó desgajándose de Al-Qaeda. Siempre me pongo a pensar, para que Al-Qaeda te expulse, pues realmente no tienes que ser una persona muy coherente, muy racional. Y fue ganando espacio no solamente entre, digamos, pues sus miembros, sino también entre otras células radicales que comenzaron a ingresar en Siria. Tenemos que tomar en cuenta que la guerra en Siria es muy en parte una guerra civil porque es un conflicto internacional en sí. Tenemos más de 30 grupos funcionando en Siria y más de 40 nacionalidades representadas. Es decir, pero ahí te paro, Daniel, porque quiero una precisión. Pero la diferencia en los objetivos de Al-Qaeda e ISIS son completamente distintos. Mientras Al-Qaeda nace con un objetivo de irse contra Estados Unidos, ISIS tiene un objetivo distinto, tiene un objetivo con carga tremendamente religiosa. Bueno, yo creo que hay una carga religiosa en ambos grupos, eso podemos profundizarlo en un momento más. El hecho de que ISIS haya nacido como una célula de Al-Qaeda nos demuestra que en un principio sí hubo esta coherencia de objetivos. Lo que sucede es que ISIS se encontró con un escenario que le permitió crecer de una forma quizás inusitada y pensar mucho más en grande, ¿sí? No nació con la idea de establecer un califato, pero las circunstancias de estructuración política en Siria y en Irak le han permitido llegar a ese sueño, si queremos verlo, mucho más grande de lo planificado en un primer momento. Tenemos ya una estructura que en muchos aspectos ya responde a lo que nosotros jurídicamente pensamos que es un Estado. Ahora, tiene un territorio, tiene una población sujeta a ciertas normativas, inclusive cobra impuestos. Pero el tema es, tiene un territorio legítimo. Porque ISIS está tanto en Siria como está en Irak, pero el tema es, no es un Estado realmente. Pero quiero hacer una pregunta, ¿ISIS representa al mundo musulmán? No, obviamente que no. Evidentemente. Ahora, que hay unas diferencias también con Al-Qaeda en cuanto a la táctica política y a la táctica militar. Ya vamos a eso, pero solamente por esto, porque si bien he hecho una pregunta que puede ser lógica su respuesta, el tema es por la estigmatización que esto puede generar por los eventos de París. Claro, el problema es que justamente se está estigmatizando casi al mundo musulmán por las acciones de ISIS, como antes se estigmatizaba al mundo musulmán por las acciones de Al-Qaeda. Y eso no solo que es errado, sino que lleva a un ataque, digamos, inclusive a los refugiados que hoy llegan a Europa, van a ser mucho más rechazados de lo que ya eran en un comienzo cuando empezaron a llegar. No todo árabe es musulmán y no todo musulmán es árabe. Ahora, vamos a esa diferenciación que estabas hablando dentro de la táctica entre Al-Qaeda. Hay una táctica, primero una táctica militar distinta de Al-Qaeda y de ISIS, mientras Al-Qaeda solo actuaba con golpear determinados objetivos y no tenía esa visión de conquistar territorio. ISIS sí ha conquistado territorio, tal vez justamente por la misma situación que se ha dado, por la intervención en Siria, por todos esos grupos que empezaron a combatir a Bashar al-Assad y que se unieron a ISIS y que de alguna forma fueron conquistando territorio, y también por la situación de Irak. Pero es una situación distinta porque ya se posesiona de un territorio.
también utiliza la táctica de Al-Qaeda de golpear en determinados objetivos, como lo que ocurrió en Francia. Entonces utiliza las dos tácticas. Es algo un poquito más grande que lo que era Al-Qaeda. Además, Al-Qaeda era apoyado por determinados gobiernos, tipo los de Arabia Saudita, finalmente aliados de Estados Unidos, y jugaban un poco a esa opción de golpear determinados objetivos para mostrar determinado poder, pero no atacar a los estados que estaban alrededor en Medio Oriente. En cambio, el ISIS ahora, sí. Esto va a traer consecuencias en la geopolítica, de hecho ya la está trayendo. Es decir, ya a ver, trajo. que Francia llegue a un acuerdo con Rusia ya es bastante, diría yo, novedoso en ese sentido. Pero aquí el tema es, Francia evidentemente va a tener una reacción. Los rusos también han estado atacando a ISIS, pero por otro lado, Estados Unidos y el resto de los aliados. ¿Es factible una alianza, que Estados Unidos incorpore a esta alianza a Rusia, Francia, Inglaterra, etcétera, para poder, dicen ellos, exterminar este mal apocalíptico? Bueno, antes de pasar esto, quisiera solamente ampliar un poco lo antedicho. Este prejuicio hacia el musulmán, hacia el otro oriental, que es una cosa muy vaga en el imaginario occidental, es por la falta de percepción que se tiene sobre las mismas diferencias de lo que es el mundo musulmán. Sí, para empezar, tenemos diferencias religiosas que pueden ser inclusive mucho más amplias que las que tenemos del mundo cristiano occidental. Se nos pasa por la cabeza pues, lo que existe dentro del mundo del sunismo. Tenemos 4 escuelas de interpretación coránica muy diferentes, que van desde las que han dado como objetivo pues, repúblicas más laicas como Turquía, o el wahabismo que ha derivado en gobiernos como el de Arabia Saudita, que es un claro violador de derechos humanos, pero por su situación estratégica de aliado de los Estados Unidos, pues normalmente hace mutis del foro. El mundo del chiismo también tiene una amplitud enorme. No quisiera ahondar mucho este punto por el tiempo. Volviendo a la pregunta, efectivamente tenemos un tablero que cada vez se vuelve pues, más complejo, ¿sí? Francia, primero, con Estados Unidos ya forma parte de una coalición. Recordemos que meses atrás el secretario de Estado John Kerry ya participó en una coalición de más de 30 estados que han prometido su apoyo para frenar al ISIS. Esto fue poco después de lo sucedido con un grupo de soldados jordanos. Pero hay una diferencia, a ver, pero vamos por un lado, hay una diferencia. Estados Unidos quería bajarse al gobierno de Siria. O sea, vamos por parte. Una cosa es irse contra el Estado Islámico, contra ISIS, y otra cosa es irse contra ISIS, pero también queriéndose bajar al gobierno de Siria. Ahí hay una diferencia fundamental y sustancial. Bueno, lo que pasa es que el tablero, repito, es bastante complejo, y eso es a lo que voy. Al propio tiempo que se establece una alianza donde Arabia Saudita está incluida, el mismo secretario John Kerry aceptó que existen elementos dentro de Arabia Saudita que son financiadores de ISIS. ¿Sí? Y se presenta algo que es un verdadero problema. ¿Cómo dar golpes estratégicos en Siria al ISIS, porque el caso iraquí es mucho más sencillo, ¿sí? Sin que eso repercuta en apoyar al gobierno de Bashar al-Assad? El gran problema que tienen los Estados Unidos es que se metió primero con el gobierno sirio, y uno de sus objetivos en la hoja de ruta que se intenta llevar en Ginebra es que Bashar al-Assad deje el poder. Lo más coherente con la situación sería que los Estados Unidos deje de lado ese objetivo, pero el problema de esto significaría una derrota diplomática durísima, en especial frente a Rusia, que es el apoyo más sólido que tiene Bashar al-Assad en términos diplomáticos y también militares. En este sentido, Rusia termina siendo, Quinto, un eje articulador que sale ganando en este tema diplomático. Y por otro lado, Siria, ¿es un eje estratégico para los intereses occidentales? Sin duda, es un eje estratégico para los intereses occidentales y es un eje estratégico para Rusia. Y Rusia, de alguna forma, con haber actuado solo y con realmente haber bombardeado objetivos claros del ISIS, cosa que no hicieron los aliados, porque trataron justamente, midiendo eso, de tratar de golpear al ISIS en algunas acciones, pero también tratar de golpear al gobierno de Bashar al-Assad. No fue efectivo, porque vimos que el ISIS siguió creciendo. La única solución en este momento es apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. O sea, lo que no quisieron y lo que hicieron todo para votar ese gobierno,
Hoy la única solución es esa, no solo la solución para terminar con el Estado Islámico, no solo apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, también fortalecer un Estado en Irak, que es fundamental, pero además no solo para terminar con el ISIS, sino para ir terminando con la guerra y justamente Europa, que no quiere recibir más refugiados, la única solución es que terminen con la guerra en Siria. Y para eso se necesita acción política y acción militar. Ya vamos a eso y vamos también a hablar el por qué es un eje estratégico Siria, tanto para Rusia como para el mundo occidental. Pero, a ver, pero aquí hay otra cosa. Estamos frente a reacciones militares. Pero el tema es, llámenlo como lo llamen, quieren ponerle el adjetivo calificativo de guerra, algunos dicen que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero esto termina siendo una confrontación no convencional de una guerra tradicional. Es decir, porque ISIS no está tan solo en territorio sirio y en territorio iraquí. ISIS está infiltrado en Europa y seguramente también está infiltrado en América. En ese sentido, ¿tiene solución esas estrategias militares que se están anunciando? O sea, ¿van a ser efectivas esas estrategias militares que se están anunciando? Es que son dos escenarios militares distintos. Sí, por un lado sí tenemos un escenario de guerra convencional al establecerse una sujeción territorial del Estado Islámico en territorio sirio y en territorio iraquí. Pero el tema es, ¿eliminas ISIS tan solo con eso? No. Tienes un escenario que es necesario confrontar, donde efectivamente acciones militares como los bombardeos rusos y ahora franceses sí están teniendo acciones. Lo que está pasando en Raqqa, por ejemplo. ¿Sí? Raqqa es la capital del Estado Islámico en Siria y ya se ha podido ver una salida masiva, ¿sí?, de miembros del ISIS debido a estos golpes estratégicos que se le están dando, también a refinerías, porque efectivamente lo que ha mencionado Quinto es una realidad. ¿Sí? Uno de los mayores financiamientos que tiene el ISIS es la venta de petróleo, y eso podría permitir el colapso de esta estructura, si se quiere ver, paraestatal, sí, pero no soluciona el problema de fondo. ¿Sí? La solución para esto que es un terrorismo más clásico, más al estilo de Al-Qaeda, es mucho más compleja, porque la guerra contra el terrorismo es la guerra contra un enemigo invisible, al cual no lo puedes bombardear, al cual no lo puedes sujetar a través de mandar tropas. Y ahí quiero volver a algo que mencioné al principio, esto tiene un componente cultural inevitable, ¿sí? El problema tiene que ver, por un lado, con la comprensión de lo que es la política y la relación de política con religión en el Medio Oriente, ¿sí? Y por otro, cómo las sociedades occidentales ven sus propios valores cívicos, democráticos, y cómo han permitido o no que esa población que ha llegado a sus países se sienta parte de ellos, se sienta identificada con lo que nosotros consideramos pues valores democráticos. Claro. Ahora, ¿tú quieres acotar algo a eso? Que se sienta realmente incluida, porque si nosotros vemos que la única esperanza de determinados jóvenes es morir, algo está muy mal, y algo está muy mal en la propia Europa, que no supo incluir, no digo a los recientemente refugiados, sino a la segunda generación, jóvenes que realmente son franceses o belgas o son europeos. Entonces ahí hay algo que es cultural y que tiene que ver también con el modo de cómo se ha movido esa sociedad. Pero el tema es, esto tiene solución, porque a ver, si no todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe, y estamos viendo que hay ingleses, hay franceses, y seguramente también norteamericanos, me refiero de Estados Unidos como miembro de ISIS. Australianos, es decir, ya no estamos hablando tan solo de un sector de la humanidad, estamos hablando de un sector de la humanidad muy disperso. Claro, también hay una cuestión, que si ISIS es golpeado y terminado territorialmente, también las voluntades de sumarse a ISIS empiezan a replegarse, porque cuando alguien es supuestamente triunfador, es más fácil que los jóvenes vayan en masa, los jóvenes que de alguna forma apoyan a ISIS vayan en masa. Es distinto si es diezmado y terminado territorialmente, no va a terminar el peligro de este tipo de acciones terroristas en distintos países, pero sí empieza a aquietarse la posibilidad de esos jóvenes seguir entrando a ISIS. Se les termina, digamos, la puerta de entrada, pero eso
no se va a terminar con eso. Hay que ver cómo se incluye. Y en este momento en que hay refugiados masivamente, o entrada de refugiados masivamente en Europa, ¿cómo se revé justamente todo eso del trato con el otro, la inclusión del otro, la vinculación del otro? Es muy difícil también. Con un temor ya que... una percepción de temor construida por los últimos eventos. Ahora, vamos a un tema que ya se nos está terminando el tiempo. El gobierno de Siria está tomando un respiro por estos eventos, evidentemente. Estados Unidos no puede irse ya en este momento en contra del gobierno. Eso me dice la lógica. Ahora, los intereses políticos, diplomáticos, económicos y militares es otro tema. Pero el tema es, ¿por qué Siria constituye un eje estratégico tanto para Rusia como para Estados Unidos? Ahí hay dos aspectos. Por un lado, el político ideológico, y por el otro lado, el económico. Sí, voy a empezar con el lado económico. Bueno, perdón, voy a hacerlo al revés porque realmente va a ser más fácil explicarlo. Siria es un país donde la minoría alawí, a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad, es la que controla el poder. Es una variante dentro del espectro del chiismo. El chiismo es la religión mayoritaria en Irak, ¿sí? Y se ven, y junto con Hezbollah, que trabaja en el Líbano, como... digamos pues, aliados estratégicos del gobierno iraní, ¿sí? Existe un eje geográfico ahí, que de hecho no tiene discontinuidad en ese aspecto, que permitiría de fortalecerse la mayor presencia de Irán en la región y podría transformarlo de hecho en un hegemón regional, ¿sí? Los que más temen esa presencia iraní son los países que son aliados de los Estados Unidos, las llamadas monarquías del Golfo, empezando por Arabia Saudita, ¿sí? El temor de Irán, que ejerce Irán, no solamente en el mundo occidental, sino también entre los aliados árabes, estas monarquías que funcionan y que son grandes violadores de los derechos humanos, que eso quede bastante claro, ¿sí? Como es el caso de Arabia Saudita, es una realidad. Y por el otro tenemos lo que es la salida de petróleo y también de gas hacia Europa, ¿sí? Uno de los proyectos más ambiciosos que existe en ese aspecto es el llamado, el oleoducto de los chiitas, ¿sí? Que empezaría en Basora, en Irak, cruzaría territorio sirio y terminaría en el Mediterráneo, ¿sí? Que sería vital para los intereses económicos de Irán y fortalecería en ese aspecto pues, digamos, pues, su presencia en la región. Esto debilitaría definitivamente a las potencias del Golfo. Ahora, vamos un poquito. Y ahí juega el papel también importante Rusia, porque también juega justamente el carácter geoestratégico de la ubicación de Siria para Rusia es muy importante, más en este momento en que hay una disputa hegemónica con Estados Unidos, que se ve en Ucrania, pero también se está viendo en Siria. Y ese oleoducto es clave para Rusia. Es clave para Rusia, es para Irán y es para Rusia también. Y Rusia hasta ahora le ha dicho a Occidente o le ha dicho a Estados Unidos y a Europa, yo no me he metido con ustedes o nosotros no nos hemos metido económicamente con ustedes no se metan conmigo. Pero, a ver, pero veamos el significado económico de esto para Rusia. Esto para Rusia importante. Lo catapulta, pero de una manera tremenda, cosas que a Estados Unidos seguramente dentro de esta lucha geopolítica no le interesa. Ahora, pero el tema es, en otras palabras, Siria entonces se convierte en el rey del tablero de ajedrez que lo quieren tanto Estados Unidos como Rusia. El tema es, ¿tiene otra salida a Siria o Siria está destinado a tener que ser una alianza estratégica en este juego de la geopolítica con Rusia, haciendo una especie de enroque en el ajedrez? Daniel y Quinto, y terminamos. Bueno, tiene que hacerlo porque el gobierno sirio, como está en este momento, es incapaz, para empezar, de controlar más del 70% de su territorio. O sea, no es sostenible. No es sostenible, solo no es sostenible. Tenemos milicianos de Hezbollah actuando en Siria, tenemos a Irán actuando en Siria y bueno, de forma más visible Rusia no podría estar presente. Rusia, de hecho, tiene una base militar en las costas siria y en el Mediterráneo, que es una de sus bases más importantes fuera de su país. A mí no me sorprendería que el oleoducto termine muy próximo a la base rusa que existe en este país. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Siria? Bueno, yo diría que la torpeza diplomática de los Estados Unidos en torno a esta
a este comportamiento tan tosudo de que salga Bashar al-Assad, ya le significa un problema. Porque actuar de una manera distinta implicaría, repito, una derrota diplomática con su mayor rival ideológico, que es Rusia, por un lado. Segundo, el debilitamiento de Siria también podría beneficiar a otro actor del cual no hemos hablado, que es Turquía. ¿Sí? Turquía, que donde una corriente ideológica llamada el panotomanismo cada vez va haciéndose más fuerte. Y dentro de los políticos conservadores turcos, el rechazar, mejor dicho, el darle la espalda a Europa, que también le ha dado la espalda a Turquía, y aproximarse a su área de influencia histórica es una realidad. Gracias, Daniel. Voy con Quito y cerramos. Bueno, en realidad yo sigo pensando que la única solución, más allá de la debilidad del gobierno de Bashar al-Assad, es fortalecer y sostener el gobierno de Bashar al-Assad, porque hay que sostener un Estado en Siria. La otra solución es 4 o 5 microestados, como ocurrió en Irak en un comienzo y como está ocurriendo en Libia actualmente, que finalmente no es una solución. Entonces, la única solución, cosa que para Estados Unidos es una derrota, ya en este momento ya está siendo una derrota. Rusia le está ganando diplomáticamente a Estados Unidos en Ucrania, en el propio Consejo de Seguridad, ahora en Siria, en distintas acciones que se han venido haciendo. Quito, Daniel, muchas gracias por este análisis que para los latinoamericanos a lo mejor es medio complicado y complejo y distante, pero es fundamental. Y se nos olvidó cuál va a ser la posición latinoamericana en relación a este tema. Por cierto, nos faltó tiempo. Algún momento vamos a hacer un especial sobre este tema, tal como lo hicimos en el 2012, Impulso Político. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y como siempre análisis e insumos para que ustedes sigan evaluando y sigan la política internacional, estos movimientos en la geopolítica que tienen impacto en todo el mundo y Latinoamérica es parte de ese mundo. Un fuerte abrazo.